Camaradas, la situación política en Argentina es verdaderamente preocupante. Los recientes resultados electorales muestran un ascenso alarmante de la ultraderecha, representada por figuras como Javier Milei. Al mismo tiempo, la izquierda se encuentra debilitada y fragmentada. Estos acontecimientos no son casuales, sino que reflejan una crisis profunda del modelo capitalista y de los partidos tradicionales que lo han sostenido. El pueblo argentino sufre cada vez más los embates del ajuste, la inflación, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo. En este contexto, emergen falsos mesías de la derecha. La inflación descontrolada, la recesión, el endeudamiento y la pobreza en aumento han generado un hartazgo social que los sectores reaccionarios aprovechan demagógicamente. Con un discurso fácil y efectista, lleno de consignas marketineras, logran atrapar a amplios sectores populares y a la vez servir a los intereses del gran capital. Frente a este panorama, la izquierda debe reorientar su táctica y estrategia. Debemos conectar con las masas oprimidas con propuestas concretas que den respuesta a sus necesidades. Propuestas que apunten a cambiar este modelo económico decadente, y no a administrar miseria. La respuesta no puede ser más ajuste ni más entrega. La respuesta tiene que venir de la organización popular, de abajo hacia arriba. Solo el pueblo salva al pueblo. No nos engañemos. Detrás del discurso antisistema de Javier Milei se esconde una ideología profundamente retrógrada y autoritaria. Su negacionismo frente al cambio climático, su reivindicación de la última dictadura militar y sus constantes ataques contra las mujeres y la diversidad sexual muestran claramente de qué lado está. Milei representa una extrema derecha que busca imponer un sistema económico y social favorable a las élites, atacando los derechos de los trabajadores. El pueblo no puede caer otra vez en manos de quienes implantaron el terrorismo de Estado. El fracaso electoral del Frente de Todos es un claro indicio del descontento popular con las políticas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández. La candidatura de Massa, lejos de atraer el voto peronista, evidenció el desgaste de la alianza oficialista. Es responsabilidad de las fuerzas revolucionarias aprovechar este contexto para impulsar un giro a la izquierda. Debemos promover la unidad de la clase trabajadora para construir una alternativa popular que enfrente decididamente a la derecha reaccionaria. Es la hora del Frente Único Revolucionario. Las elecciones mostraron que amplios sectores ya no toleran las tibiezas y medias tintas. Exigen cambios reales para recuperar derechos y mejorar sus condiciones de vida. Ese debe ser el norte que guíe la acción de todas las expresiones de la izquierda combativa. Los pésimos resultados electorales de la izquierda deben llevar a una sincera autocrítica. A pesar del creciente malestar social, no ha logrado presentar una alternativa convincente para los trabajadores. La mera denuncia de los males del capitalismo no basta si no va acompañada de un plan de lucha claro y concreto. Debemos desarrollar una estrategia proletaria audaz, que interpele a las masas desde sus problemas cotidianos. Es primordial articular las luchas sindicales con las demandas territoriales en los barrios populares. Construir poder revolucionario para imponer las reivindicaciones postergadas. Y dotar a ese poder de una orientación anticapitalista consecuente. Fortalecer la organización y la formación política de las y los trabajadores debe ser la prioridad. La lucha contra el fascismo solo puede librarse con la unidad y un plan de acción de toda la izquierda. Es el momento de conformar un frente único revolucionario. Un frente que nuclea todas las expresiones populares y de izquierda que quieran enfrentar juntas el avance de la derecha reaccionaria. La historia demuestra que la transformación social se logra con la participación de las masas. Y para movilizar a las masas hay que hablarles a sus urgencias cotidianas con un programa clasista. Hay que redoblar esfuerzos para organizarse en los lugares de trabajo y estudio. Construir comités y asambleas populares en cada barrio. Disputar la conciencia de las masas con un programa verdaderamente transformador. Para frenar el avance de la ultraderecha se requiere mucho más que el voto cada par de años. Debemos entender que esta es una lucha permanente, que se libra todos los días en cada espacio donde está el pueblo trabajador.
En las fábricas, defendiendo los puestos de trabajo y peleando por mejores salarios. En los barrios, organizando ollas populares y reclamando vivienda digna. En las escuelas y universidades, garantizando educación de calidad para nuestros hijos. En cada sindicato, gremio y organización social, protegiendo los derechos laborales. No olvidemos que los derechos no se mendigan, se conquistan. Y para conquistarlos hay que organizarse, movilizarse y luchar codo a codo, más allá de cualquier diferencia. Frente a los discursos de odio y la demagogia punitiva, respondamos con más solidaridad proletaria. Ahí donde siembran individualismo, construyamos comunidad. La irrupción de Javier Milei y la extrema derecha en la escena política argentina no puede tomarse a la ligera. Representa una alerta que debe encender todas nuestras alarmas. Detrás del discurso antisistema y las bravuconadas mediáticas, se esconde una ideología profundamente reaccionaria y excluyente. Este fenómeno requiere un abordaje serio y responsable. Debemos estudiar sus causas para entender por qué sectores de nuestro pueblo se sienten atraídos por estas ideas autoritarias. Al mismo tiempo, es imprescindible desenmascarar el carácter clasista y entreguista de sus propuestas económicas. Es innegable que hay un profundo malestar social producto de la delicada situación económica. En este contexto de angustia, es entendible que muchos vean en el discurso antipolítica y neoliberal de Javier Milei una salida rápida a sus problemas. Prometer reducir el Estado y liberalizar la economía suena atractivo para los sectores desesperados. Pero no hay que dejarse engañar. Ese camino ya ha sido recorrido en el pasado y solo trajo más ajuste, desempleo, pobreza y abusos contra los débiles. El neoliberalismo solo beneficia a las grandes corporaciones, nunca al pueblo trabajador. Por dolorosas que sean las dificultades actuales, el atajo del liberalismo no es la solución. La respuesta está en reforzar la organización popular, la solidaridad entre los de abajo y la lucha por una economía al servicio del bien común. Los tiempos que corren exigen poner en primer plano la unidad de la izquierda. Hoy más que nunca es necesaria la unidad de todos y todas quienes luchan por un mundo mejor. Frente al avance de la ultraderecha, no hay lugar para personalismos ni sectarismos estériles. Es momento de coordinar y articular acciones, de sumar fuerzas en lugar de restarlas. Potenciemos lo que nos une por sobre lo que nos separa. Consolidando la autoorganización popular y la solidaridad entre los de abajo, podemos frenar el avance reaccionario. La historia está repleta de ejemplos donde la movilización unida del pueblo logró conquistas que parecían imposibles. Cuando nos unimos en la diversidad somos invencibles. Pueblo trabajador y oprimido, ha llegado la hora de impulsar un programa de transición para derrotar al capitalismo en descomposición. Las ideas de nuestro camarada Trotsky siguen plenamente vigentes. Debemos retomar sus propuestas para la revolución permanente. Expropiación ya de la oligarquía terrateniente, los banqueros y los grandes empresarios entreguistas. Sus propiedades y riquezas mal habidas deben pasar a manos del pueblo trabajador. Por la nacionalización de la banca, el comercio exterior y las empresas imperialistas. Los recursos en manos de los trabajadores. Gestión obrera de las fábricas y de toda la economía. Fuera los burócratas corrompidos. Que los propios trabajadores controlen la producción en beneficio de las mayorías. Abajo la farsa de la deuda externa. Ni un centavo más al FMI. Rechacemos el chantaje financiero. Recursos para salarios, empleo, salud y educación. Default ya, suspensión de todos los pagos. Tierra para el que la trabaja. Expropiación de los latifundios, sin pago y para entregarla a los campesinos pobres. Fin del dominio oligárquico sobre la tierra. Reforma agraria socialista ya. Gobierno de trabajadores y campesinos. Ruptura con el régimen patronal y entreguista. Poder popular basado en organismos de autoorganización obrera y campesina. Hacia la Federación Socialista de Repúblicas de Latinoamérica. La revolución permanente es el único camino. Por el socialismo internacional. La patria es de los trabajadores. Adelante compañeros, el futuro nos pertenece. Hasta la victoria siempre.